Muchísimas gracias. Primero que nada, en nombre del Instituto Pasteur de Montevideo, para nosotros es realmente un honor, y no lo estoy diciendo en forma banal, sino de corazón. Es un honor que hayan pensado en nosotros para poder dar esta pequeña charla para el conjunto de los integrantes de una firma tan prestigiosa como la de ustedes. Recuerdo bien el momento en 2008 cuando a los científicos se nos pedía por primera vez en nuestras vidas tratar de diseñar un plan estratégico a 10 años, y algunos personajes que aparecían en nuestras vidas nos querían explicar lo que eran los FODAs, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y de ahí en más todo el proceso y las luchas internas por movernos de nuestra zona de confort. Fue un proceso muy lindo. A partir de ahí el Instituto ha desarrollado ya 4 planes estratégicos en forma independiente, pues así que creo que algo aprendimos con Bruno, con Gabriel, con Ica Zuriaga. Fue de muchas discusiones, muy fermental, pero muy lindo. Y bueno, simplemente voy a hacer un pequeño comentario. Estamos en el peor momento de la epidemia en Uruguay, uno de los momentos más difíciles. Gracias, Gonzalo, a ti también, un saludo grande. Uno de los momentos más difíciles de la epidemia a nivel mundial. Tenemos una gran herramienta que es la vacunación, que es lo que puede cambiar el curso de la enfermedad, con el enorme desafío de que están empezando a aparecer variantes, a lo que nosotros llamábamos el virus, digamos, original en términos vulgares. Estas variantes, sobre todo lo que se llaman las variantes de preocupación, variants of concerns en inglés, en particular la británica, la sudafricana, y en Brasil hay una denominada P1, son variantes que nos preocupan mucho porque, entre otras cosas, han movido las franjas etarias de pacientes sintomáticos, de pacientes que requieren atención médica. Han bajado los años, incluso se están viendo niños con sintomatología, cosa que era extremadamente infrecuente, y adolescentes con necesidad hospitalaria. En ese sentido, hoy el mundo está transitando una carrera entre tratar de vacunar lo antes posible a toda la población mundial. Ustedes saben que hay una gran desigualdad en el acceso a la vacunación, donde claramente los países ricos están quedándose con el 90% de las vacunas, y los países más necesitados estamos teniendo grandes dificultades para acceder a las vacunas. Pero bueno, la carrera va a ser mundial, y donde los países ricos no entiendan que tenemos que vacunar a toda la población, se van a ver sometidos a un enorme problema, porque aquellos pacientes que no estén vacunados son un caldo de cultivo para favorecer que el virus se vaya adaptando hacia mejores versiones donde se hace más contagioso y más letal. En particular, hoy tengo el honor, realmente el honor, de presentar a Juan Pablo Tosar. Juan Pablo Tosar, para mí, representa uno de los jóvenes científicos que tiene ya una carrera prestigiosa a nivel internacional. Juan Pablo tiene 35 años, no es un joven a la uruguaya, es un verdadero joven a nivel internacional. Tiene una prestigiosa carrera internacional que ha hecho que 2 artículos de él hayan sido tomados por la revista Nature, una de las 2 revistas más famosas en el área de las ciencias de la vida, que le han hecho entrevistas a nivel personal para entender cómo había llegado a los descubrimientos que ha llegado. Juan Pablo ha generado cambios en los dogmas científicos en el tema del ARN. Para nosotros, hasta la llegada de los trabajos de la gente que trabaja en el área de Juan Pablo, el ARN era una forma, desde el libro de instrucciones que tienen nuestras células, que es el ADN, pasando por el ARN para llegar a los constructores, a los ladrillos de la vida, que son las proteínas. Sin embargo, gracias al trabajo de Juan Pablo y muchos otros grupos internacionales, hemos aprendido que además el ARN tiene formas de transmitir mensajes de célula a célula, y justamente esa propiedad fue la que utilizó la húngara que descubrió la vacuna de Pfizer-BioNTech hace más de 40 años que está trabajando en este tema, y por eso es que le pedí a Juan Pablo si se animaba a darnos esta charla, que además él, que no solo es un brillante joven científico, sino que además es una persona de una enorme cultura científica y con una calidad analítica muy pocas veces vistas, por lo menos de quien habla, que le permite hacer comentarios muy agudos. Por ejemplo, fue uno de los que mejor analizó el recorte de la ANI de todos los científicos del país, y además poner títulos tan originales como el que puso para el título de hoy,
por lo cual yo ya lo bauticé el poeta de la ciencia, que es Pablo Neruda para mí a partir de hoy. Así que los dejo no quiero hacerles perder más el tiempo, los dejo con Juan Pablo, un experto en ARNs y en particular en vías de señalización mediadas por ARN. Juan Pablo, muchas gracias y un honor que representes al Instituto y a la Facultad de Ciencias y a la Universidad de la República, socios naturales del Instituto. Bueno, muchas gracias, Leonardo, Bruno, a todos los que se conectaron hoy de distintos lugares, y muchas gracias particularmente, Carlos, por esta presentación. Carlos generalmente muy medido en sus palabras, y hoy tan exagerado, no sé qué se levantó un poco altisonante. Pero bueno, tratemos de hacer esto lo más entretenido posible. Hoy hablábamos con Gabriela antes de comenzar, yo no voy a poder estar viendo las preguntas. Si tienen preguntas más genéricas, podemos dejarlas sobre el tema de las vacunas, etcétera, podemos dejarlas para el final. Ahora, si hay alguna pregunta puntual sobre alguna diapositiva, o quieren que vaya más lento, o explique algo de vuelta, le pedí a Gabriela que justamente, lejos de molestarme de ser interrumpido, me permite sentir que hay seres humanos, digamos, del otro lado y que estamos en comunicación. Así que, cero timidez y pregunten lo que quieran. Sí, tengo que hacer algún pequeño disclaimer antes de arrancar. Primero, que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con la temática de la charla. Mi sueldo viene 100% por la Universidad de la República, o sea, no tengo ningún tipo de vínculo con ninguna compañía farmacéutica. Las opiniones que aquí van a ser vertidas están sujetas a la evidencia científica actual, pero hay que saber que este es un tema muy dinámico, donde la ciencia cambia muy rápido y muchas de las cosas pueden actualizarse frente a nueva evidencia experimental. Y por último, decir que soy doctor en ciencias biológicas, pero no soy médico, no soy doctor en medicina. Por tanto, podemos charlar sobre cómo funcionan estas vacunas de ARN, pero yo no puedo indicarle a alguien cuál es la vacuna que mejor se ajusta a su condición, etc. Eso es más territorio de los médicos, aunque podemos hablar de algunas generalidades. Bueno, entonces, vacunas de ARN, la ciencia detrás de la magia. Vamos a tratar de hablar de las vacunas en general, pero puntualmente son las de ARN las que se vinculan con el trabajo nuestro. Entonces, este es un poco el esquema de lo que va a ser la charla de hoy. Para ir al tema de interés, que es cómo funcionan las vacunas, ¿sí? Este tema de la ciencia detrás de la magia y cómo se llevó a las vacunas de ARN, voy a tener que hacer una pequeña introducción sobre nociones básicas de biología molecular o nociones básicas de inmunología viral. Y esto puede ser una masa, y esperemos que no lo sea, porque obviamente ustedes vocacionalmente optaron por otro tipo de carrera. Pero me parece que es importante puntualizar algunos conceptos por algo así. Pasamos de que aspectos vinculados a la economía formen parte de nuestra charla cotidiana. Entonces hay conceptos como la inflación, el índice de precios al consumo, que forman parte de nuestro cotidiano conversar, pero muchas veces ustedes podrán apreciar que a veces los que no nos dedicamos a esas cosas tenemos los conceptos pero medio deshilachados, y a veces podemos cometer algunos errores de conceptualización. Curiosamente, esto empezó a pasar ahora con los temas que nos dedicamos nosotros. Yo hasta hace poco tenía que explicar y dedicar un rato a decir, pero el ARN, ¿qué es el ARN? Entonces decía, bueno, es el hermano menos conocido del ADN. Hoy día, hablar de ARN mensajero, de PCR, de test serológico, forman parte, son conceptos que están en nuestro cotidiano hablar, y eso es buenísimo, pero también a veces es importante conocer un poco lo que está de fondo de esos conceptos, porque a veces puede haber algunas interpretaciones que no son del todo correctas. Y hay mucha gente, y uno recibe a diario videos por WhatsApp, de gente que maneja todas estas palabras, ¿sí? Y uno dice, esta persona se ve que sabe por los conceptos que maneja, y uno se da cuenta que en realidad hay mucho disparate, ¿no?, que se está diciendo en base a estas palabras técnicas. Así que el primer consejo es esta frase de Abraham Lincoln: no te creas todo lo que lees en internet o que llega por WhatsApp. Y vamos a tratar entonces un poco de ahondar en algunos conceptos fundamentales de la biología. Sabemos que nuestro cuerpo está conformado por órganos, los órganos tienen tejidos, ¿sí? Esos tejidos están hechos por células, y en las células, dentro de lo que es el núcleo de las células, tenemos el ADN, que es la molécula en la cual se almacena la información genética. Y esto yo creo que es bastante sabido. El ADN tiene un código de 4 letras que son A, T, C y G, ¿sí? Y en ese código de 4 letras está inscripta la información genética.
Así que así es como luce el ADN dentro del núcleo de las células, ¿sí? Si lo pudiéramos leer, vemos un mensaje que para nosotros es indescifrable. Está escrito en un alfabeto de 4 letras, pero la célula sabe descifrarlo. Y cuando lo descifra, lo primero que ve es que hay algo llamado genes. Entonces los genes son fragmentos, son segmentos del ADN que contienen un mensaje coherente. Y esos genes están dispersos en otras letras que, digamos, no tienen un mensaje coherente. Entonces lo primero que la célula hace es reconoce esas regiones, reconoce esos genes, y esos genes, ¿qué hacen? Codifican para un ARN mensajero. Acá aparece el concepto del ARN mensajero, o sea, es una molécula que sale del ADN y tiene la secuencia de los genes. Si se fijan, es la misma secuencia, aunque tiene un agregado, unas As al final, que eso es la célula le da la pauta de que es un ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale del núcleo. Yo voy rápido en todo esto porque no es la esencia del asunto, ¿sí? Pero obviamente que si tienen alguna duda o algo, podemos seguir conversando. Lo importante de esto es que queden los conceptos más grandes y puntos. Ese ARN mensajero sale del núcleo de la célula donde está el ADN, y en otra región de la célula que llamamos el citoplasma, lo que ocurre es que se convierte en proteínas por acción de una máquina, que aquí está en rojo, se llama ribosomas. Entonces, este es un poco el esquema anterior. El ADN se convierte en ARN mensajero, que sale del núcleo de la célula, que es ese templo donde habita el ADN, y luego se convierte en proteínas, en un proceso llamado traducción. Y las proteínas son muy importantes. Las proteínas son las que hacen, si se quiere, todas las acciones dentro de la célula, y a diferencia del ADN, que está compuesto por 4 letras, y el ARN también, las proteínas están compuestas en un código de 20 letras que llamamos aminoácidos. Y ese mensaje que está en el ARN, ¿sí? O sea, viene del ADN, pasa al ARN, luego se usa para fabricar proteínas. Y lo que estos aminoácidos, como si fuera un collar de perlas, van haciendo es van adoptando distintas formas, y esas formas les permiten a las proteínas adoptar distintos tipos de estructuras. Y esas estructuras son las que hacen todas las funciones celulares, ¿sí? Aquí la forma es muy importante. Aquí, por ejemplo, acá vemos la proteína hemoglobina, ¿sí? Que como saben, la hemoglobina es la proteína responsable del transporte de oxígeno por nuestro cuerpo. Si nos quedamos sin hemoglobina, nos falta el oxígeno y ya no podemos respirar, ¿sí? Aquí otra proteína, vemos que adoptan formas muy interesantes. Así que en definitiva, el ADN tiene genes, esos genes pasan a ARN mensajero, y cada gen, ¿sí? Cada ARN mensajero tiene las instrucciones para codificar una proteína distinta. Y esto es lo que llamamos el dogma central de la biología molecular, que el ADN pasa a ARN, que pasa a proteínas. Y esto es unidireccional, esto no va para atrás, ¿sí? El ARN no se convierte en ADN, salvo algunas excepciones que podemos hablar después, pero que no hacen al corazón del asunto. Y aunque parezca que esto no tiene nada que ver, va a tener que ver con el motivo de la charla hoy. Así que, si llegaron hasta acá y no se desconectaron, les podemos otorgar un primer certificado, que es el certificado de bioquímico o de bioquímica aficionados. Un título que, como aquí dice, probablemente no los hará más ricos, pero sí los hará más dichosos. Así que ahora sí pasemos a el virus, ¿sí? Y en este caso el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca esta enfermedad. Entonces, así es como el uso de estos esquemas lo deben haber visto 1000 veces, porque es casi imposible no prender la tele y no toparse algún día con un esquema de este tipo. ¿Qué es lo que esto nos muestra? Que el virus es una pelotita, ¿sí? Que es lo que aquí está en azul. Esa pelotita está formada por lípidos, por grasas, por eso lavarse las manos con jabón que disuelve la grasa mata a este virus. O sea, tiene una capa de grasa, y tiene una proteína que está aquí en verde, que es lo que se llama la proteína de espiga, o spike en inglés, o proteína S, que es muy importante y característica de esta familia de virus que son los coronavirus, porque es la proteína que se expone a la superficie. No es la única proteína del virus, ¿sí? Ya hablamos de lo que son las proteínas, hay otras, que está aquí en rojo, o estas pelotitas azul también son proteínas, pero algo muy importante que en este virus es esta cadena azul, ¿sí? Que conecta estas pelotitas, que esto que es el genoma del virus, es el ARN del virus. A diferencia de nuestras células, que guardamos la información en una molécula de ADN, estos virus guardan su información genética en una cadena de ARN. Así que podemos decir que un virus es un fragmento de material genético, puede ser de ADN o de ARN, protegido por proteínas, ¿sí? Está protegido de la degradación por proteínas y lípidos, ¿sí? Porque también está dentro de esa pelotita de grasa, que posee las instrucciones para fabricar dichas proteínas. O sea, ¿qué información genética tiene este ARN? La información genética necesaria para fabricar todas las demás proteínas del virus. Y de esta forma perpetuarse a sí mismo.
¿sí? Ahora, ¿cómo hace el virus para fabricar esas proteínas? ¿De dónde obtiene la energía? Bueno, el virus no puede fabricar proteínas por sí mismo y por eso es un parásito. El virus nos infecta nuestras células, y aquí vemos uno de los juegos de esta proteína de superficie, de la proteína S, es que toca receptores en la superficie de nuestras células y de esa forma logra ingresar a nuestro organismo. El receptor fue identificado, es ACE2 en el caso de este virus. Y dentro del organismo, ese ARN ocurre lo mismo que poníamos en las diapos anteriores. Ese ARN genera proteínas, pero en este caso, ¿son las proteínas de nuestras células? No, son las proteínas del virus que nos está invadiendo. O sea que el virus fabrica todas sus proteínas. Por tanto, usa nuestra maquinaria y usa nuestra energía para su propio beneficio, para su propia perpetuación. Este es un esquema que puede ser un poco complicado, es un esquema de libro de texto de biología, esto es lo que los estudiantes de bioquímica, biología y de medicina tienen que sufrir. El virus toca la superficie de la célula y entra a nuestra célula, primero entra y queda encapsulado, ¿sí? Y luego se escapa de esa cápsula, y al escaparse libera su ARN. Y como ustedes ya tienen el título de bioquímico aficionado, ya saben que ese ARN se le pueden montar encima los ribosomas, que son nuestros, o sea, nos los roba, y usa esos ribosomas para sintetizar sus proteínas. Entonces sintetiza sus proteínas, y eso le permite reensamblarse, o sea, generar más copias de sí mismo, y el virus luego lo que hace es sale de nuestras células. ¿Y sale para qué? Para infectar otras células de nuestro organismo, y por eso nos causa enfermedad, y también para que nosotros al hablar liberemos gotitas con partículas virales dentro, y por tanto infectar ya otras células no de nuestro organismo, sino de otra persona. Por eso el uso de tapabocas es tan importante para frenar eso. Así que el virus, podríamos decir que toma el control de la célula. Si la célula está piloteada por el ADN que está dentro del núcleo, el virus le roba el control al ADN y toma el control de nuestras células y usa ese control para replicarse a sí mismo. Eso es lo que hace un virus. Por tanto, podemos decir que el ADN dice, bueno, yo estoy al mando en esta célula, y el virus, una vez que lo infecta, dice, ya no, he capturado esta aeronave, he capturado esta célula, y quiero todos los ribosomas sintetizando mis proteínas para hacer miles de copias de mí mismo, y además lo quiero ahora. Y no se olviden de también copiar mi genoma de ARN, ¿sí? Porque el virus, si sale sin el genoma, no infecta. Y no me importa si la célula se muere, porque el virus tiene otras formas de salir de la célula e infectar otras. Ahora, esto va a ser importante para la charla de hoy. Hay proteínas dentro de la célula que podrían ser como espías, agentes encubiertos que están dentro de ese avión simulando ser pasajeros. Y esas proteínas, que son nuestras, son parte de nuestras respuestas antivirales, ¿sí? Se llaman TLR7, RIG1, hay otras. Dice, somos proteínas espías disimuladas entre los demás pasajeros. Antes del despegue, reconocimos al intruso. O sea, son proteínas que reconocen que ese ARN, porque el virus, ¿qué hace? Pone un ARN dentro de la célula que la célula piensa que es un ARN nuestro, y por tanto empieza a sintetizar nuestras proteínas. Pero nuestras células tienen mecanismos para darse cuenta de decir, esto no es mío, esto viene de afuera. Y lo que hacen es generar una voz de alerta. Entonces hay una alerta silenciosa cuando un virus entra a la célula, que la dan estos agentes encubiertos. ¿Y qué hacen? Llaman a el resto de nuestras defensas, ¿sí? De nuestras defensas antivirales. Por eso los virus no nos matan. No lastiman, pero no nos matan. A veces no nos matan, y este es un virus, el SARS-CoV-2, que tiene una mortalidad bastante alta, sobre todo en personas mayores. Pero tenemos defensas, ¿sí? Que combaten al virus. Así que aquí están ejemplificadas estas proteínas que decíamos hoy, que reconocen, cuando el virus entra a la célula, reconocen rápidamente que el virus no es un ARN propio, y activan, le avisan al núcleo en secreto, sin que el virus se dé cuenta, está siendo infectado, hace algo. Y la célula logra, antes de perder el control, liberar unas proteínas hacia afuera de la célula, hacia la sangre, que se llaman interferones, que llaman a todas nuestras defensas. Y acá aparece una célula, que es muy importante, que se llama célula presentadora de antígenos, que lo que hace es, convocada por esta llamada de alerta, empieza a comerse las proteínas que viajan por la sangre, porque el virus, como mata las células, libera muchas de estas proteínas a la sangre, y muchas de esas proteínas el cuerpo es capaz de reconocerlas como no propias. Entonces estas células se comen a esas proteínas, y lo que hacen es, de nuevo, si voy muy rápido, me quiero interrumpir con gusto, pero lo importante acá no son los detalles, porque no va a haber un examen de esto, sino simplemente entender más o menos cuál es la lógica de esto. Estas células se comen a las proteínas del virus, por ejemplo a la proteína S, y la muestran sobre su superficie. ¿Y la muestran a quién? A los famosos glóbulos blancos.
¿sí? Entonces hay glóbulos blancos que son capaces de reconocer, dicen, estas proteínas virales, que ahora nuestras propias células las muestran, y llaman a otros glóbulos blancos, llamados linfocitos B, que ahora se activan. Entonces es un mecanismo complejo el de activación de un glóbulo blanco para que empiece a ¿qué? A liberar anticuerpos. Entonces acá aparece uno de los conceptos de una palabra que seguro surge con todo este tema de la vacuna, es los anticuerpos. ¿Qué son anticuerpos? Son proteínas que liberan estos glóbulos blancos que son capaces de reconocer esas proteínas de la superficie del virus y atacarlas. Además de esos glóbulos blancos que liberan anticuerpos, hay otros, ¿sí? Llamamos linfocitos T o linfocitos B de memoria, que ahora podemos ver un poco qué hacen. O sea que básicamente el resumen es, el virus nos infecta, nuestra célula se da cuenta de que está siendo infectada, libera señales, y esas señales terminan generando una activación de nuestro sistema inmunitario. Y provocan la liberación de anticuerpos. ¿Qué hacen estos anticuerpos? Rodean a las partículas virales y no dejan que contacten con el receptor de nuestras células. Por tanto, evitan de esta forma la infección de nuevas células. Además, decíamos, hay otro tipo de glóbulos blancos, que son los linfocitos T, que reconocen a las células infectadas porque ven proteínas del virus en la misma. La célula trata de mostrarle al sistema inmune que está siendo infectada, mostrando proteínas del virus en su superficie, y estos linfocitos T matan a la célula infectada, y de esa forma también evitan que el virus se siga replicando. Y después hay otro tipo de glóbulo blanco muy importante en el tema de las vacunas, que son los linfocitos de memoria, los glóbulos blancos de memoria, que es la memoria inmunológica, es el recuerdo de una infección previa. ¿Sí? La vida media en sangre de estas células que matan a las células infectadas es de unos pocos días. Estas células que liberan anticuerpos duran unos pocos meses, un mes, 2, 3, 6, y tenemos los linfocitos de memoria que pueden durar años en nuestro organismo. Y si se fijan, estos glóbulos blancos de memoria tienen en su superficie los mismos anticuerpos que son liberados, lo que les permite que frente a un contacto nuevo con el virus, vuelvan a convertirse en estas células que son capaces de liberar anticuerpos. Con esto no los quiero marear, pero esto es un poco el esquema de lo que pasa cuando nos infecta este virus u otro virus. Durante un tiempo no desarrollamos síntomas, el virus va infectando a nuestras células, pero de forma silenciosa, y se van muriendo células dentro de nuestro organismo, pero como que no notamos un fallo y un problema. Y esto es muy problemático con esta enfermedad, porque es en este periodo donde estamos contagiados y no sabemos que estamos contagiados, que estamos infectados por el virus y podemos contagiar a otros, ¿sí? Ese es el periodo asintomático de la enfermedad. Luego, cuando el virus ya infectó muchas de las células del cuerpo, empieza a estar en altas cantidades y ahí empieza a ser detectable. Detectable por la técnica de PCR, que habrán escuchado hablar, que lo que detecta es el ARN del virus. O sea, podemos medir ARN del virus en un hisopado nasofaríngeo. Es el famoso hisopado. Y también hay ahora test de antígenos que lo que miran son esas proteínas de superficie del virus que también son muy sensibles y funcionan muy bien. O sea que hay una ventana en la cual no podemos detectar al virus, no hay forma de saber que uno está infectado, pero puede contagiar a otros, y luego ya podemos detectar al virus, y acá es donde empiezan a aparecer los síntomas, las personas que desarrollan síntomas, y luego pasa como una semana y ahí empieza a jugar, ¿quién? Todas estas defensas que decíamos. Acá entran en acción, y al entrar en acción ven que el virus, los niveles del virus en sangre empiezan a caer. Empiezan a caer, ¿y qué empieza a aumentar? Los niveles de nuestros anticuerpos en sangre. Y acá aparecen los famosos test serológicos, que lo que miden son anticuerpos. Vemos que hubo una respuesta de nuestro cuerpo al virus. Por eso estos test serológicos no son muy útiles para hacer un diagnóstico de la enfermedad, porque si se fijan, aparecen con un cierto retardo respecto a la infección. En cambio, estos test de PCR o de antígenos son más útiles para detectar al virus en etapas tempranas de la enfermedad. Y esto es una particularidad muy importante de nuestro sistema inmune, y esta es la última diapo de esta parte, y ya vamos al tema de fondo, que es, fíjense que cuando tenemos una pequeña infección, hay, como decía, un delay, ¿sí? Hay que montar toda esta respuesta inmune, pero después que se monta, logra controlar la infección, y este es el tipo de respuesta inmune que tenemos. Es una respuesta que no es muy importante, ¿sí? Pero en esta respuesta se generan, ¿se acuerdan?, los glóbulos blancos de memoria. Entonces, controlamos al virus, lo controlamos y no montamos la gran hecatombe, pero quedan ahora unos anticuerpos, unos glóbulos blancos de memoria.
¿Eso qué permite? Que si nos volvemos a enfrentar al mismo virus años después o meses después, ahora ya no estamos como antes en cero, sino que ya tenemos una memoria inmunológica que ahora sí, cuando vuelve a detectar el virus una segunda vez, ahora sí monta la gran hecatombe porque ya reconoce a ese virus como un patógeno externo y porque ya está preparado a responder frente a esto. Y esta es una particularidad importante de nuestra respuesta inmune, y esto es lo que provoca que cuando aparecen virus nuevos, cuando la humanidad se enfrenta a un virus nuevo que nunca había visto, no estamos tan bien preparados, porque partimos todos de cero. En cambio, cuando nos infectamos con gripe en este invierno, en general ya tuvimos gripe antes, y por tanto ya tenemos como una respuesta inmunológica como precargada. Eso es uno de los problemas. ¿Y por qué demora esta respuesta inmune? ¿Por qué no actúa al instante? ¿Y por qué tiene esta gradualidad de que se guarda lo mejor para la segunda parte y no para la primera infección? Y bueno, porque realmente es muy importante que sea específica y que nuestro sistema inmune ataque al virus y no a todas las células de nuestro cuerpo. Si nuestro sistema inmune se descontrola y empieza a activarse y se generan anticuerpos contra todo, entonces podemos tener un problema que es la autoinmunidad. Y nuestro sistema inmune tiene que jugar un balance entre una respuesta efectiva a los invasores y la autoinmunidad, que sería un problema también muy grande. Así que queremos francotiradores en nuestro sistema inmune, no queremos a un Rambo así descontrolado. ¿Tá? De hecho, uno de los problemas con esta enfermedad no es solo el virus en sí, sino que el virus, al infectar las células del pulmón, genera muchas veces en algunas personas una respuesta inmune exacerbada, y eso termina siendo parte del problema. O sea, parte del problema de la enfermedad es nuestro propio sistema inmune tratando de defenderse del virus. De hecho, muchas de las terapias que se están probando buscan apagar un poco la respuesta inmunológica, aunque eso suene paradójico. Así que con esto terminamos este segundo masazo y vamos al tema de hoy, y ahora les otorgamos el título de inmunovirólogos o inmunovirólogos. No sé si hay alguna duda hasta acá. Sí, te iba a decir, como querías Sí. que te interrumpieran, hay Perfecto. muchas preguntas en el chat, pero algunas que no refieren estrictamente a las vacunas, así que capaz Bien. que podías responder alguna, por ejemplo, relacionada con lo que explicabas. ¿Por qué algunas personas son asintomáticas, por ejemplo? Perfecto. Bien, las personas que son asintomáticas es porque realmente lograron montar una respuesta inmunológica efectiva, ¿sí? Bueno, primero puede ser que el virus no los haya infectado en cantidad suficiente, y eso pasa, por ejemplo, en los niños, ¿sí? Los niños tienen, entre otras cosas, los niños más chicos, ¿sí? Pocos de esos receptores de superficie que el virus usa para entrar a la célula. Entonces, el virus tiene una llave para entrar a nuestras células, pero los niños tienen pocas cerraduras que el virus puede abrir. Entonces, por un lado, eso hace que los niños puedan infectarse con el virus, pero en general no desarrollan enfermedades graves. Luego, las personas que muchas veces son asintomáticas es porque el virus los logra infectar, pero logra montar este tipo de respuesta, y es una respuesta inmune tan efectiva que logra apagar al virus antes de que el virus logre generar un daño, ¿sí? Entonces, eso es en sí lo esperado. Y se cree que en muchos casos puede tener que ver, aunque eso hay que estudiarlo, con un cierto resto de inmunidad contra otros coronavirus como los que provocan, por ejemplo, el resfriado común. O sea, el SARS-CoV-2 es un coronavirus nuevo para la humanidad, pero hay otros coronavirus a los que sí estamos expuestos que son como primos lejanos. Entonces, un tema que todavía se está investigando es si, ¿dónde lo tenía? Acá. Si las células de memoria frente a infecciones anteriores a otros coronavirus parecidos podrían explicar que algunas personas no arrancan de 0,0, sino que ya tienen un cierto grado de protección inicial. Y en general las personas que desarrollan síntomas más graves tiene que ver o con una falla en los mecanismos de inmunidad, o sea que le faltan algunos de estos mecanismos por problemas genéticos o en la edad, conforme avanza la edad van decayendo estas defensas innatas que tenemos, o con un exceso de las mismas, porque acá el problema es que falte una respuesta inmune o que sobre una respuesta inmune, y es muy difícil conseguir ese balance. Entonces, no sé si eso un poco contesta, la pregunta es una pregunta compleja de contestar porque hay muchas razones por las cuales, pero en general los que son asintomáticos es porque o tienen pocas cerraduras que este virus puede abrir, y eso pasa generalmente en los niños, o porque logramos montar una respuesta inmune que pone al virus a raya y no dejamos que prolifere demasiado.
Sí, bueno, O como va a pasar en el futuro, todavía no pasa porque estamos vacunados, ¿sí? Entonces, como estamos vacunados, ya tenemos una inmunidad previa y por tanto, aun cuando nos infecte el virus, no va a desarrollar síntomas. Sí, varias consultas sobre tema inmunidad en realidad, cómo mejorarla, cómo se genera, parte de las cosas que estabas explicando. Bien, un poco la generación de la inmunidad es lo que traté. Esto es un tema extremadamente complejo que me supera ampliamente, pero es un poco lo que traté de explicar con estos esquemas, ¿no? O sea, así es como se genera la inmunidad, hay una detección temprana de señales que están en el virus, y eso convoca a células que llaman a otras células del sistema inmune, y se va montando así la respuesta inmunológica, y las células se van activando. Y fíjense que es complejo, o sea, una célula le avisa a otra, que le avisa a otra. ¿Esto para qué? Porque el sistema inmune tiene que estar muy, muy, muy seguro que va a montar una respuesta contra una proteína externa y no contra una proteína propia, ¿sí? Entonces, este es un poco los mecanismos de generación de la respuesta inmune, y así es como luce en el tiempo. Gabriela, si me permitís, yo estoy leyendo las preguntas y respuestas, creo que muchas se pueden agrupar al final y contestarlas casi que en un grupo, porque muchas tienen que ver con procesos de enfermedad, paciente-enfermedad, y capaz que ahí podemos dar una visión más general. No son tan específicas de esta enfermedad en particular. Está, bárbaro. Bárbaro. Bueno, muy bien. Y muchas gracias, Gabriela, por traer algunas preguntas a colación, pero podemos seguir conversando al respecto. Entonces, ahora sí vamos a la parte de vacunas, ¿sí? Y vuelvo a este gráfico que había puesto antes, con cómo evoluciona la respuesta inmune, esa primera respuesta inmune que demora unos 10 días en darse, para ser efectiva, pero que es chiquita, y una segunda respuesta que ya es mucho más potente, que se da frente a la reinfección. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Buscan aprovechar esto. Una vez que nos dimos cuenta que esto funciona así, lo aprovechamos. ¿Y cómo lo aprovechamos? Nos damos una primera dosis, que ya no es una infección con el patógeno, sino que es una infección con algo que simula ser el virus, pero no es. Y nuestro sistema inmune ve, la clave de esto es que le mostremos al sistema inmune, a esas células presentadoras de antígeno, esa proteína de superficie del virus. Eso es lo importante. Y ahora se genera una respuesta inmune a la vacuna, no al virus. Es una respuesta inmune más leve, porque acá no hay un virus, digamos, que sea replicativo. Y se generan estas células de memoria, estos linfocitos de memoria. Y ahora damos una segunda dosis de la vacuna, ¿sí? Después que ocurrió Pablo, esto. Sí. Perdón, estamos viendo solo el certificado de inmunovirólogo aficionado. Ah, perfecto, perdón. Bien, sí, de alguna forma lo pausé. Gracias, Carlos. Entonces, decía, volví a esta diapo de cómo funciona nuestra respuesta inmune. Entonces, la vacuna nos da una primera dosis de algo que simula ser el virus, le muestra a nuestro cuerpo la proteína de superficie del virus y alguna cosa más, montamos una respuesta inmune contra eso, contra la vacuna, ¿sí? Y generamos esas células de memoria. Y ahora damos una segunda dosis, y por eso lo de las 2 dosis de la vacuna con lo que se insiste tanto, que ahora aproveche esa inmunidad previa que se generó, y ahora sí genera una respuesta mucho más potente contra la vacuna. Fruto de esa respuesta se generan un montón de anticuerpos que van a circular por nuestra sangre, y esos anticuerpos van a reconocer a la proteína de superficie del virus. De modo tal que si después de vacunados a un virus le cae, pobrecito, la mala suerte de ingresar a nuestro organismo, ya no se va a encontrar con vía libre para proliferar, sino que se va a encontrar con un montón de resistencia. Esa es la gracia de las vacunas, ¿sí? Buena parte de esa resistencia tiene que ver con anticuerpos, pero no solo con anticuerpos. Entonces, cuando vean por ahí noticias de la variante tal del virus logra esconderse de los anticuerpos, eso es de preocupación, y por eso Carlos decía, son variantes de preocupación, pero tenemos otro tipo de respuestas inmunológicas que también están en juego, así que hay que ver bien, esto hay que verlo en el tiempo, qué grado de respuesta duradera que dan las vacunas, pero seguro que dan una respuesta importante, por lo menos al principio. Entonces, esto es, como decíamos, recuerden, la célula presentadora de antígenos que le tiene que mostrar a los distintos tipos de glóbulos blancos, de tipos de linfocitos, esa proteína de superficie viral. Este es el ABC de la inmunología. Si estas proteínas no le muestran a estos linfocitos T y linfocitos B esa proteína de superficie viral, no se genera una respuesta de anticuerpos. Entonces, para que lo muestren, la vacuna tiene que mostrarle a esta célula presentadora de antígenos, valga la redundancia, esa proteína.
¿sí? Esto es lo que llamamos presentación de antígenos. Y eso se puede hacer de distintas formas. Entonces, la forma más tradicional de hacer vacunas es con virus atenuado. Es decir, es usar el mismo virus de la enfermedad. Pero obviamente no vamos a inocularle a personas el SARS-CoV-2, que es de lo cual nos queremos proteger, porque sería ridículo. Entonces lo que se hace es un virus similar, pero tonto. Se lo atonta de alguna manera, entonces se da una versión atenuada o atenuada, atontada o atenuada del virus. Ahora, ese virus logra infectar algunas células de nuestro cuerpo, logra hacer lo que hacen los virus, logra replicarse, hace más copia de sí mismo y generar una respuesta inmune como lo haría el virus. Solo que le estamos dando un virus, es como que en vez de enfrentar al villano final de la película, primero te entrenás con uno más fácil de vencer. Otro tipo de vacunas son las vacunas a virus inactivados, ¿sí? Este, por ejemplo, es el ejemplo de la vacuna de Sinovac, ¿sí? La vacuna china que se está aplicando, de origen chino, de fabricación china, a veces se usa en términos despectivos, pero es una muy buena vacuna. Lo que usa es un virus, pero este virus no tiene la capacidad de infectar células, se lo mata, aunque los virus formalmente, los biólogos decimos que no está vivo, pero se lo mata de forma tal que ya no puede infectar células, pero sí puede darse lugar a este proceso. Entonces genera una respuesta inmune. Otra posibilidad, ya vacunas más modernas, ¿sí? de más reciente creación, es mostrarle al sistema inmune la proteína de superficie del virus. Ya no hay virus aquí. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que el riesgo de infección es nulo, porque no hay virus, ¿sí? O sea, en este caso siempre hay un miedo en la casa del virus atenuado de que el virus logre recuperar parte de la fortaleza. En el virus inactivado en general no, porque está inactivado, pero en este caso directamente no hay virus, solo la vacuna es la proteína. Y después ya tenemos lógicas más contemporáneas de hacer vacunas. Una posibilidad de decir, ¿qué pasa si yo pongo en nuestro ADN el ADN que codifique para la proteína de superficie del virus, de modo tal que ese ADN se convierta en ARN mensajero, y ese ARN mensajero se convierta en la proteína de superficie del virus, y así nuestro sistema inmune lo puede dar? El problema es que si hiciéramos esto, estaríamos alterando nuestro propio ADN, y eso es un problema, y jamás se podría aplicar de esa forma para hacer vacunas. Esto sí se aplica para curar algunas enfermedades en casos muy específicos, que se llama terapia génica, ¿sí? Pero no hay vacunas que funcionen con esta lógica. Pero sí hay vacunas de ADN que lo que hacen es ponen el ADN que codifica para esa proteína de superficie del virus dentro de otro tipo de virus, ¿sí? Es un adenovirus, es un virus que provoca una enfermedad o en chimpancé, no en humanos, o un resfriado común, y esos virus infectan nuestras células, pero no depositan el ADN dentro del núcleo, o sea, no entra en contacto con el ADN de nuestras células. Ese ADN pasa a ARN mensajero, que pasa a proteínas, y así funciona la misma lógica. Y por ejemplo, yo no dije la vacuna de Novavax, que se está probando, y está a punto de ser aprobada hace muchos años, es una vacuna a proteínas solas, y la vacuna de Oxford AstraZeneca, la Sputnik 5, la famosa vacuna rusa, o la vacuna Johnson & Johnson, son vacunas que funcionan con esta lógica, son vacunas de ADN, pero de un ADN que no entra al núcleo. Y luego uno podría decir, pero ¿por qué ponerle a la célula ADN? Cuando puedo ponerle directamente el ARN que codifica la proteína de superficie y me evito toda esta problemática con el ADN. Bueno, esas son las vacunas de ARN, ¿sí? Pfizer, BioNTech y Moderna son las primeras vacunas que funcionan con esta tecnología que han sido aprobadas. Entonces, esto es un poco una gráfica comparativa con la efectividad de algunas de estas vacunas que se están usando a mansalva en distintas partes del mundo. No son todas, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, BioNTech o de Moderna, las dos vacunas de ARN tienen una efectividad del 94-95%, que es enorme, mucho más, los más optimistas no esperaban una efectividad tan alta. La Sputnik 5, de la cual se ha hablado mucho, tiene una efectividad, una vez que pudo mostrar sus resultados, también muy alta, ¿sí? Por más que funciona con una tecnología distinta. En este caso ya había una vacuna basada en ese principio, que era la vacuna del ébola, también de reciente creación, ¿sí? Estas no, estas son por primera vez se empezaron a aplicar con el coronavirus. La de Novavax tiene una efectividad alta. La de Oxford AstraZeneca es un poco más baja, y ahí hay un tecnicismo de cómo esto fue medido, pero también es importante, ¿sí? La de Sinovac habrán escuchado hablar que tiene una efectividad del 50%,
Bueno, ahí en realidad se hicieron 2 ensayos, uno en Turquía, que dio una efectividad un poco más alta, y otro en Brasil, que dio un poco más baja, pero tomemos el peor de los escenarios, que 50%, 54%, eso igual es positivo, muy positivo para el combate a la enfermedad. Sí, Carlos. Juan Pablo, no, hay 2 o 3 preguntas que me parecen importantes contestar ahora. Bien. La última hace referencia al título de la gráfica, efectividad a no contagiarse. Creo que estaría bueno que hablaras de efectividad a no contagiarse y efectividad a efectos mayores, hospitalización y mortalidad. Eso creo que vale la pena aclararlo. Bien. Hay otra pregunta que dice, entonces si me vacuno, igual tengo riesgo de contraer el virus, pero en ese caso con efectos más atenuados, ¿es así? ¿Se pueden mezclar vacunas a lo largo del tiempo? Primero la CoronaVac, luego la de Pfizer, a efectos de tomar lo bueno de todas, ¿o hay efectos contraproducentes? Bárbaro, muchas gracias. Entonces, a la primera pregunta iba a eso, que en realidad este es el tecnicismo que se usa para poder hacer que las vacunas se aprueben, pero no es la razón de ser por la cual queremos las vacunas. La razón de ser por la cual queremos las vacunas es no morirnos, ¿sí? Es que si yo me infecto de coronavirus, no es que el virus no puede ingresar a mi organismo y replicar un poquito. Mejor si eso no pasa, porque obviamente si yo no me infecto no voy a infectar a otro, pero lo importante de una vacuna es que si te infectas con el virus no termines en un CTI con un respirador. Y en ese sentido, todas estas vacunas tienen una efectividad en torno al 100%, y esto viene de los ensayos clínicos de fase 3, ¿sí? En todos estos casos hechos con los máximos estándares internacionales. O sea que ese es un concepto que es fundamental. Las vacunas las podemos distinguir por el número de dosis que necesitan, la forma de almacenarlas. Esto para el Ministerio de Salud Pública es importante porque para la de Pfizer, por ejemplo, tuvo que comprar los ultrafreezer famosos porque requieren de menos 80 grados para almacenarse, mientras que otras pueden guardarse en hielo por bastante tiempo. Entonces, todas tienen sus pros y sus contras, pero lo importante es que todas ellas son 100% efectivas para la prevención de enfermedades graves y 0% de efectos adversos graves. Entonces, esto es lo que realmente importa en estas vacunas. Y esto, 100 y 0, no es una expresión de deseo. Hay muchas grandes farmacéuticas como Merck que entraron en la carrera de las vacunas y se bajaron tempranamente porque vieron que no iban a llegar a números de este tipo. O sea, estos que llegaron es porque realmente son muy buenas en prevención de enfermedades graves y no tienen efectos adversos, por lo menos que se hayan registrado hasta ahora. Así que ese es agradezco la pregunta porque es un concepto clave. Después había otra que era sobre la combinación de vacunas. Bueno, en general, lo que pasa es que lo que respalda estas vacunas son los ensayos clínicos, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso, que se hicieron con una sola de las vacunas. Entonces, van a venir a futuro pruebas en las que de forma controlada se le dé a alguien una primera dosis de la vacuna tal, o alguien que tuvo 2 dosis de la vacuna de Pfizer, después se le dé la CoronaVac, etc. Se van a hacer esas combinaciones y vamos a tener a futuro datos sobre eso. Hoy día no tenemos datos sobre eso y por tanto no se recomienda hoy estar combinando vacunas. Entonces, si te diste la primera dosis de CoronaVac, la segunda dosis que sea también de CoronaVac, de Sinovac, ¿sí? Y etcétera. Pero a futuro puede ser que se encuentren combinaciones interesantes. Simplemente que no hay data. No hay razones a priori para pensar que las vacunas puedan interferir entre sí. O sea, racionalmente no hay miedo, pero lo cierto es que eso no está probado, así que no se puede recomendar por ahora. ¿Y había una tercera pregunta? La tercera no me acuerdo. Te quería hacer 2 preguntas adicionales que aparecieron ahora que me parecen muy interesantes. Una pregunta dice, ¿una persona vacunada es como similar a la persona que ya transitó la enfermedad? ¿Cada cuánto tiempo tendremos que darnos las vacunas? ¿Cómo sabemos que las nuevas vacunas que modifican el ARN no tienen otros efectos a mediano y largo plazo? Creo que son preguntas pertinentes para este momento de la charla. Perfecto. Y la otra que te quería decir, Juan Pablo, es ¿qué quiere decir una efectividad del 95%? Bárbaro. Esa última pregunta la voy a contestar exactamente en la siguiente diapo, así que la dejo para la siguiente diapo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tá? Pero, de nuevo, esto es importante, pero lo importante es este 100% y este 0%. Ese es un concepto que tiene que quedar. Lo segundo es, una persona vacunada equipara a una persona que contrajo la enfermedad, sí y no. Es decir, las vacunas todas estas generan respuestas inmunes mucho más potentes de lo que se ve en general con los que se contagiaron con la enfermedad. Porque recuerden que muchos de los que
contrajimos el virus, o si lo contraemos, yo todavía creo que no, pero de repente vamos a un estudio de anticuerpos y resulta que sí, y fui asintomático, quiere decir que el virus replicó dentro de mi organismo, pero poco, y por tanto el grado de respuesta inmune que se montó, ¿sí?, es esa respuesta inmune más pequeña. O sea, tengo anticuerpos, pero tengo algunos glóbulos blancos que reconocen al virus y que me van a proteger frente a una reinfección, pero las vacunas logran exacerbar ese proceso. Y recuerden ahí la lógica de las 2 dosis, de montar no solo la primera respuesta inmune, sino la primera y la segunda, y eso va a niveles mucho mayores. Así que, en realidad, el grado de protección frente a la reinfección que ofrecen las vacunas es mucho más alto del grado de protección frente a la reinfección que ofrece haber contraído la enfermedad. Si alguien contrajo la enfermedad, los datos no permiten avalar que vaya por la vida sintiéndose inmunizado, ¿sí? Por más que, obviamente, que tiene algún tipo de inmunidad que el que no contrajo la enfermedad no lo tiene. Así que la respuesta ahí es relativa, ¿sí? Te quiero hacer un comentario desde el punto de vista médico. Lo otro importante a comentar acá es que un paciente infectado, lo que estamos viendo en particular con el coronavirus, con el COVID, con la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, es que presentan efectos a largo plazo que no son pocos. De hecho, se están empezando a abrir las primeras policlínicas en Uruguay, que se llaman policlínicas post-COVID-19. Entonces, la gran ventaja de vacunarse contra agarrarse la enfermedad es que la vacuna, como dijo Juan Pablo, genera una respuesta inmune mayor, pero además nos evita los efectos colaterales de que toda enfermedad deja. Los cuadros virales a veces nos parece que no nos dejan ningún efecto secundario, otras veces dejan efectos secundarios que son las infecciones bacterianas posteriores, y en el caso del coronavirus estamos aprendiendo día a día que está dejando efectos secundarios en distintos órganos y tejidos que no son pocos. Entonces creo que es muy importante vacunarse y tratar de evitar la infección. Voy a hacer un pequeño comentario sobre una pregunta también que hace mucho con la medicina. Hay una pregunta que dice, la FDA publicada, una revisión de la FDA publicada en octubre en su página oficial, comenta sobre efectos secundarios de las vacunas y aparecen muchos posibles efectos adversos. El famoso síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune generada por anticuerpos que reconocen un virus, pero en forma cruzada atacan a los nervios de un paciente. Encefalomielitis desmielinizante aguda, mielitis transversas, encefalitis, accidentes cerebrovasculares, anafilaxias. El problema de esto, realmente lo que les quiero comentar, es que los efectos secundarios, como dijo Juan Pablo, importantes, ya con un número de pacientes gigantesco inmunizado a nivel mundial, son muy pocos, son casi que irrelevantes. Lo que pasa es que cuando uno hace ensayos clínicos, es decir, está tratando de impulsar un nuevo mercado, una nueva droga en el mercado, está obligado a poner absolutamente todos los efectos que vio o que se pueden llegar a producir. No quiere decir que pasen. Cualquier medicamento que ustedes tengan en su casa, si ustedes leen los efectos adversos potenciales y es un poco hipocondríaco, no se anima a tomar el medicamento. Pero créannos, tengan confianza, todas las vacunas que se están manejando a nivel mundial y en particular en Uruguay son muy seguras para disminuir casos graves e incluso hospitalizaciones y mortalidad, y sobre todo son muy seguras en cuanto a no dar efectos secundarios importantes, incluso en pacientes con otras enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades autoinmunes, que era una gran duda que teníamos, y ya salió hace unos 15 días una revisión de la Sociedad Internacional de Enfermedades Autoinmunes, donde muestran que es mejor vacunarse que infectarse. Así que creo que con esto cerramos un conjunto de preguntas relacionadas a aspectos médicos de las vacunas. Sí, y vinculado a eso, lo que sí, que vinculado a eso que decía Carlos de los efectos de larga data del virus, muchos tienen que ver justamente con fenómenos de autoinmunidad, ¿sí? O sea, que la respuesta inmune que monta el organismo frente al virus termina después generando problemas de autoinmunidad de larga data. Y eso no lo genera la vacuna. Entonces, a veces es paradójico porque esos miedos se habla a veces asociados a las vacunas cuando es exactamente al revés. Entonces, estos son... Juan Pablo, piden sí. 2 cosas. Si podés mostrar de vuelta el mecanismo de cómo actúa la vacuna y si podés explicar de vuelta lo del 100% y 0%.
Bien, esto era lo del mecanismo de cómo actúa la vacuna, se referían a esta diapositiva. Básicamente, esto muestra la diversidad de estrategias de hacer vacunas que hay, ¿sí? Y en concreto, la vacuna de Pfizer o de Moderna, lo que nos inyecta es el ARN mensajero que codifica para la proteína Spike, que es la proteína de superficie del virus. Entonces, eso permite que nuestro sistema inmune, esta proteína se expresa en nuestras células, en el músculo donde nos dan la inyección, y nuestras células del sistema inmune la ven y montan la respuesta inmunitaria consecuente. Y vacunas como la de Sinovac, lo que usan es la misma versión del virus, o sea, el SARS-CoV-2, pero químicamente le rompen su ARN interno y evitan que ese sea un virus replicativo. Entonces, nos dan un virus muerto, ¿sí? Los virus formalmente no están vivos, pero podemos pensarlos como vivos por su capacidad de infectar. Este es un virus muerto porque no tiene capacidad de infectar, pero el sistema inmune lo ve. Entonces, funcionan con lógicas distintas. La vacuna de Sinovac, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, por nombrar las que se están dando en Uruguay, con la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que se va a empezar a dar en Uruguay en breve. Entonces, funcionan con lógicas distintas. La de Sinovac es la forma tradicional de hacer vacunas. Nosotros mismos estamos inmunizados contra un montón de patógenos con vacunas que funcionan con la misma lógica que la de Sinovac. Estas vacunas de ARN son novedosas, no hay ejemplos previos de vacunas. Luego, ¿qué es lo del 100%? Tal vez vuelvo a esto después de explicar lo del 94-95%, creo que ahí va a quedar más claro. También había una pregunta sobre la durabilidad de la respuesta inmunitaria. Es tal vez la pregunta más difícil de contestar, ¿sí? Porque no ha pasado el tiempo suficiente desde que empezamos a dar estas vacunas, como eso, la única forma científica de decirlo es ir viendo la gente vacunada si se reinfecta. 6 meses después, 1 año después, 2 años después. No ha pasado el tiempo suficiente como para dar una respuesta. Por lo pronto, las personas que primero se vacunaron en los ensayos clínicos al principio de año, en marzo, en abril, ya se empezaron a aplicar algunas de estas vacunas, no en forma de ensayos clínicos. Esa gente sigue teniendo anticuerpos al día de hoy. O sea que por lo menos 9 meses de protección, se puede decir que dan, hay que ver si más en el tiempo. Y frente a estas nuevas variantes que van surgiendo, un gran signo de interrogación. De repente, estas vacunas, así como están, no hay problema, y nos estamos asustando un poco, digamos, porque hay que investigarlo, pero estas vacunas terminan siendo efectivas, o de repente, alguna de ellas va a haber que actualizarla, y nos tenemos que dar una tercera inyección, qué sé yo, al año que viene, o en 2 años, para ganar protección frente a estas variantes. Eso al día de hoy creo que nadie lo puede afirmar. Algunas de estas cosas hay que dejar que el tiempo pase, pero se están investigando activamente. Entonces, a la pregunta de qué quiere decir entonces esa efectividad del 94-95%, bueno, ahí hay que ver los ensayos clínicos que se hicieron, que para todas estas vacunas están publicados, ¿sí? En el caso de la vacuna de Sinovac, tenemos los ensayos clínicos de fase 1 y 2, que son los que nos muestran la seguridad de la vacuna. Entonces, que cuando uno dice la vacuna de Sinovac es segura, no es porque el fabricante lo dice, sino que podemos ver los datos en personas a las cuales se le aplicó, y todo eso está publicado, y está publicado en una de las mejores revistas, digamos, de ciencia que hay. Todavía no están publicados los ensayos de fase 3, que nos hablan de la efectividad, pero los datos sí se conocen y van a estar publicados pronto. Y para la vacuna de Pfizer, sí tenemos todo, los fase 1, 2 y 3, o sea, todo lo que es seguridad y eficacia está todo publicado. Y acá viene, este es el artículo, lo firma Pollack, que lo firma como primer autor, es argentino, ¿sí? Eso es anecdótico, por parte de los ensayos que se hicieron en Argentina. Y esta es una de las gráficas más hermosas que hay. Muchos de ustedes de repente les gustan las gráficas, otros las odian, pero esta es una de las más lindas que existen, por lo menos en mi opinión. Y estos son los datos que están en este artículo de fase 3 de la vacuna de Pfizer. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es lo que preguntaban de la efectividad. ¿Cómo se hace un ensayo clínico de fase 3? Bueno, en este caso, tuvieron que enrolar 40.000 voluntarios. O sea, 40.000 personas que libremente dijeron, yo me quiero dar esta vacuna que todavía es experimental y todavía no está aprobada. Ahora, a 21.000 de ellos, lo que le dio es el placebo. O sea, que le dieron una jeringa, se le dieron un jeringazo, pero adentro había agüita con azúcar. A 21.700, o sea, mitad y mitad, recibieron la vacuna. ¿Qué es lo interesante de esto?
que cuando por enrolarte a ese estudio vos aceptás no saber si te están dando la vacuna o el agüita con azúcar. No solo eso, sino que la persona que da la inyección tampoco lo sabe. Hay un código de barras en la jeringa y ese código de barras va a un organismo externo que es el que después va a analizar los datos. Entonces, se hace el estudio. ¿Y qué se hace con estas 40.000 personas? Se las deja vivir. Y se las deja vivir en países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, donde había muchísima circulación del virus. ¿Y cuál es la idea? Que se infecten, ¿sí? Que muchos de ellos contraigan la enfermedad. A estos 40.000 se les va haciendo un seguimiento, ¿sí? Semanal o diario, y se va registrando si se enferman o no, ¿sí? Si contraen la enfermedad o no. Y cuando termina el estudio, se abre. ¿Qué quiere decir que se abre? Que ahora sí pasamos a saber quién recibió la vacuna y quién recibió el agüita con azúcar, eso es lo que llamamos grupo placebo. Y ahí es que le ponemos colores. Y entonces ahí podemos ver, bueno, en el grupo placebo se infectaron tantos, y en el grupo que recibió la vacuna se infectaron tantos otros. De la división entre cuántos se enfermaron en el grupo placebo y cuántos se enfermaron en el grupo control, sale ese 94% de eficacia. Por ejemplo, podríamos decir que los números exactos, ya me los olvidé, pero andan más o menos por acá, que pasado 3 meses de este experimento, en el grupo placebo había 100 personas que contagiaron la enfermedad. ¿Por qué contagiaron la enfermedad? Porque viven en un país donde el virus circula, por tanto naturalmente contraen la enfermedad. Y en el grupo vacunal, ¿qué esperarías? Una vacuna que no sirve para nada, ¿que cuántos van a contraer la enfermedad? Y más o menos 100, ¿sí? Porque la vacuna no sirvió para nada. En cambio, ¿cuántos contagiaron la enfermedad del grupo vacunado? 6, ¿sí? Entonces, como tengo 6 que contagiaron la enfermedad en el grupo vacunado y 100 en el grupo placebo, digo que tengo un 94% de efectividad, ¿sí? Y acá se puede ver esto representado de otra forma, que es la incidencia de la enfermedad en el tiempo. Si yo voy dejando pasar tiempo después de la dosis 1, cada vez tengo más gente que contrae la enfermedad. ¿Por qué? Porque viven en un país donde el virus circula y por tanto cada vez más se van contagiando. Esta es la evolución de los contagiados en el grupo placebo, aumenta, ¿sí? Cada vez tengo más contagiados. Esta es la evolución de los contagiados en el grupo vacunal. Aumenta al principio igual, pero después del día 10 se estanca. Y esto es los 10 días de delay que necesita la respuesta inmune, ¿no? para ensamblarse. A los 10 días de la primera dosis ya empieza a haber una clara protección. Ahora esto aumenta mucho más con la segunda dosis todavía. Entonces, no sé si esto contesta un poco la pregunta de cómo se hace estos cálculos de efectividad de una vacuna. Esto es efectividad a la infección, o sea, a toda forma de enfermedad, típicamente a formas leves de la enfermedad, porque a esta gente se la va monitoreando muy de cerca y donde tengan un poco de fiebre o dolor o cualquier síntoma de COVID, se les hace una PCR y se dice se infectó. Entonces, en ese sentido es que la vacuna de Sinovac tuvo, según uno de los estudios, esto podría ser mayor, un 50% de efectividad. O sea, en el grupo placebo se infectaron 100, en el grupo vacunado se infectaron 50. Pero, ¿qué pasa cuando no miramos la enfermedad total y miramos solo la enfermedad grave? ¿Cuántos se hospitalizaron? En el grupo placebo, obviamente, el número es más chico. Fueron 10, ¿sí? Y en el grupo vacunado, 0. De ahí viene el 100% de efectividad para la prevención de las formas graves de la enfermedad. Esto puede ser un poco complicado, pero bueno, es algo que está en la conversación y de repente está bueno entender de dónde salen estos números. ¿Se entiende más o menos o quieren repetir alguna cosa? Si no, sigo. ¿Cómo estamos de hora? No bueno, sé. estamos un poco pasados y probablemente cansados. Así que este es simplemente para ver la efectividad de estas vacunas. Es impresionante. Hay países que han vacunado a la mayor parte de su población y se puede ver el desplome de los casos de COVID en las personas vacunadas frente a las no vacunadas. Recordar estos números: hay 122 millones de infecciones confirmadas a SARS-CoV-2 en el mundo y 2,7 millones de muertes vinculadas a COVID-19 registradas a la fecha. Hay 400 millones de vacunas COVID-19 ya administradas en el mundo y 0 muertes confirmadas debido a las vacunas. Es cierto que hay ciertas muertes que se están investigando a ver si tienen o vínculo que no, si tienen que ver con la vacuna o no, posiblemente no, por eso digo confirmadas. Pero estos números creo que son abrumadores. Cuando se dice estas vacunas son peligrosas porque se han usado poco, es cierto, hace poco tiempo que se las viene probando y creo que nadie puede asegurar científicamente que no tengan efectos a 2 años. Imposible, porque solo sabemos
científicamente desde que se empezaron a dar las dosis, aunque no hay ningún elemento racional para sospechar de la seguridad de estas vacunas a largo plazo. No lo hay, pero solo se puede afirmar dejando que el tiempo pase. Pero dimensionen la cantidad de dosis que ya se han dado, es altísima. De muchísimas vacunas que se vienen usando hace mucho más tiempo tenemos menos datos. O sea, la cantidad de datos que hay de estas vacunas es impresionante. Y por último, y con esto quería terminar, pero tal vez es para mí el mensaje más importante de la charla de hoy, es quién inventó las vacunas de ARN, ¿sí? ¿Quién las inventó? ¿El señor Pfizer? ¿Quién es el señor Pfizer? Bueno, primero que Pfizer es la compañía que en realidad compró o se asoció a BioNTech, es una compañía alemana mucho más chica que es la que realmente desarrolló esta vacuna, en conjunto con la otra vacuna, digamos, de ARN que se está usando masivamente en el mundo, que es la de Moderna, otra compañía en Estados Unidos. Pero incluso estas personas tampoco inventaron estas vacunas. Y así como luce una de estas vacunas de ARN. Como dijimos, esta vacuna de ARN tienen el ARN que codifica para la proteína de superficie del virus, ¿sí? Pero ese ARN no entra a nuestras células. La sangre está llena de unas enzimas que rompen el ARN, que lo degradan. Por tanto, ese ARN tiene que estar protegido dentro de una nanopartícula lipídica, y esa nanopartícula lipídica es parte de la invención, es parte de la novedad de la vacuna. ¿Quién inventó esas nanopartículas lipídicas? Bueno, buena parte del desarrollo tiene que ver con el desarrollo de otros medicamentos, también pensados para introducir ARNs en la célula, pero no pensados. Quienes desarrollaron este medicamento llamado patisiran, que se aprobó en 2018, no estaban pensando en vacunas en absoluto, estaban pensando en corregir enfermedades genéticas mediante ARNs pequeños interferentes que fueron descubiertos 20 años antes por Andrew Fire y Craig Mello estudiando como las defensas innatas de un gusano, ¿sí? Así que un descubrimiento de la biología 20 años después da lugar a un medicamento que para llevar estos ARNs interferentes a la clínica hubo que inventar estas nanopartículas lipídicas que luego se tomaron prestadas para hacer las vacunas de ARN. Pero no solo eso, sino que el ARN propiamente dicho, además de la secuencia que codifica para la proteína de superficie del virus, tiene un montón de otras secuencias que están allí por una cuestión racional, no puedo entrar en los detalles, pero detrás hay 70 años de biología molecular. ¿Y cómo se fabrica ese ARN? Se fabrica con una enzima, que es la T7-RNA polimerasa, que fue aislada en 1984 a partir de un virus que infecta a una bacteria, ¿sí? Y quien aisló esa proteína, que es crucial para poder fabricar este ARN en el laboratorio, no se estaba imaginando que varios años después, casi 35 o 36 años después, esto iba a dar origen a la vacuna que iba a prevenir de una enfermedad viral. Luego, más cerca en el tiempo, la secuencia que codifica para la proteína no es la secuencia que está tal cual en el genoma del virus, sino que tiene una leve modificación. Hay dos letritas, dos aminoácidos que se cambian, y ese cambio da lugar a una proteína que queda más rígida, y eso es importante para que la respuesta inmune frente a esa proteína sea mucho más fuerte. Y ese invento, ¿sí?, es de este señor, Jason McLean, y en su laboratorio, y ellos inventaron eso en 2017, cuando no existía el SARS-CoV-2. ¿Qué estaban buscando? Estabilizar la proteína de superficie del MERS, otro virus, otro coronavirus que había generado una epidemia anterior, sobre todo en el Medio Oriente. Y luego, y con esto termino, y prometo, ¿se acuerdan de esta diapositiva donde teníamos los agentes encubiertos que reconocían ese ARN viral y decían, esto no es mío, voy a alertarle al virus para que desencadene una respuesta? TLR7 y RIG-1. Bueno, en 2004 se vio que este TLR7, ese agente cubierto, ¿qué es lo que ve del virus? Ve una de las bases del ARN viral, que es la U, y cuando ve a la U en estas cápsulas, que se llaman endosomas, activa una respuesta antiviral. Estas respuestas antivirales que para nuestro organismo son buenas, para los fabricantes de vacunas son desastrosas. ¿Por qué? Porque implicarían una respuesta de nuestro organismo ante la vacuna, o sea, nuestro organismo combatiendo la vacuna. Y por tanto, los que fabricaron estas vacunas tuvieron que esconder al ARN de esas vacunas de estos mecanismos. Y luego, un año después, esta investigadora húngara, y acá lamento que Carlos se haya levantado, porque le tuve que poner la bandera de Hungría, porque me dijo, decí que esto lo inventó una húngara, lo que vio es que modificando esas bases del ARN por bases modificadas, se logra burlar a estos sensores que están dentro de las células. Y unos años después, el grupo de Nahum Sorenberg, que es uno de los capos de capis de lo que es la traducción, la conversión del ARN en proteínas, publica este artículo
mostrando que esta base modificada en concreto, que no importa, digamos, esto solo le interesa a los químicos, no solo evita el reconocimiento de este receptor, como esta investigadora húngara había descubierto, sino que además permite que ese ARN se convierte en proteínas. Y algo muy interesante es que este artículo, uno lee el título y acá no dice vacuna, no dice nada, es un artículo que dice, solo un biólogo le puede interesar esto. Cuando uno mira quién financia esta investigación, es Moderna Therapeutics. ¿Por qué? Porque ya la industria farmacéutica en el mundo se da cuenta de que invirtiendo en ciertas áreas de la biología fundamental, no solo crece el conocimiento, sino que también, fruto de ese conocimiento, puede ser rápidamente cooptado para el desarrollo de productos tecnológicos. Este es tal vez uno de los temas que más nos está faltando, digamos, en el Uruguay, que es una verdadera conjunción entre el sector privado y el sector más académico en el desarrollo de ciencia, ya por curiosidad, vinculada también al desarrollo de productos útiles. Y de hecho, nuestro laboratorio, venimos hace un tiempo trabajando justamente estudiando estos mecanismos de censado del ARN que viene del mundo extracelular. Y no es porque fuimos unos visionarios y sabíamos que se venía el tema de las vacunas de ARN, sino porque las propias líneas de investigación del grupo sugerían que esto era algo interesante de estudiar. Y hoy ya tenemos un estudiante de doctorado que está capacitado, o sea, digamos que hace años se viene formando en estudiar la respuesta inmunológica al ARN extracelular. ¿Sí? Algo que puede llegar a ser útil a futuro vinculado a las vacunas, pero no lo hicimos por visionarios, sino porque así es más o menos como funciona este tema de la ciencia. Por tanto, esta es la última diapositiva. ¿Quién inventó las vacunas de ARN? No sé si conocen el cuento de Lope de Vega, de Fuente Ovejuna, que es ¿quién mató al comendador, a un gobernador despótico de una ciudad? Le responden Fuente Ovejuna, que se llama el pueblo. O sea, todo el pueblo lo hizo. O sea, de alguna forma, el mundo, la comunidad científica internacional, es la que inventó esta vacuna sin saber que estaban inventando vacunas, pero que cada uno de estas caras y muchas más que están faltando, inventaron piezas claves que si faltaran, hoy no tendríamos vacunas de ARN contra el coronavirus. ¿Sí? Algunos de estos ya nombré. Este es el investigador chino que secuenció el genoma del virus y lo publicó en enero de 2020 y permitió que esta investigadora norteamericana rápidamente con esa secuencia se pusiera a sintetizar ARN y así arrancar los ensayos clínicos en marzo de 2020, cuando la secuencia del virus se publicó en enero de 2020. Es impresionante. Pero no es algo que se inventó en 2020. El ARN que ella pone en la vacuna lo saca de las mutaciones que él 2 años antes había encontrado que tenían que estar para tener una vacuna efectiva al MERS, a otro virus. Por tanto, podemos decir que la ciencia básica no es la ciencia desarraigada de los problemas de la vida cotidiana, sino que es la búsqueda de la raíz de los problemas, sobre todo aquellos problemas que no vemos porque todavía no sabemos que existen. Así que bueno, muchas gracias y espero que esto haya sido una instancia entretenida y bueno, perdón si me pasé un poco de tiempo y con gusto podemos seguir conversando. Javi, no sé si hay más preguntas o Carlos. Bueno, no sé. sí. Hay una cantidad enorme de preguntas 54. que no vamos a poder No, pero responder, muchas contestaron. Yo haría una, capaz que más agrupando varias, que existen como varias dudas, respecto a si hay estudios para poblaciones concretas, ¿no? Bueno, hay preguntas respecto a embarazadas, a personas menores de 18 años, a personas con enfermedades crónicas, creo que es una preocupación de varios. Está buenísima la pregunta. Es cierto que los ensayos clínicos, los primeros que se hicieron, se hacen con un criterio que es bastante lógico, desde tratar de mostrar que la vacuna es efectiva. Entonces muchas veces se hicieron en algunos casos con, por ejemplo, la Sinovac, la primera versión, los primeros ensayos clínicos que hicieron fueron con personas hasta 59 años, ¿sí? Y eso lo publicaron. Y esa es la razón por la cual el gobierno uruguayo, no sé si recuerdan, al principio de todo, la vacuna de Sinovac solo la había aprobado para los que tenían hasta 59 años. ¿Por qué? Porque en esas condiciones había sido estudiada. El tema es que en febrero sale un segundo artículo de los investigadores del equipo que está detrás de Sinovac, donde hicieron un nuevo estudio, ahora extendiendo, hecho específicamente en personas de 60 a 85 años, creo, y ven que también la vacuna es segura y también es inmunogénica, o sea que también genera anticuerpos. Y a raíz de esa nueva evidencia, el gobierno uruguayo decide ampliar, y muchos otros países también lo hicieron, amplían el rango etario. Y eso me parece que es un tema importante, porque realmente cuando hay mucha gente que
que está poniendo mucho pienso y cuidado en la habilitación de las vacunas en aquellas situaciones para las cuales hay datos científicos veraces atrás. Y en general no se habilitan en situaciones donde no las hay. Muchas de las vacunas de Pfizer, por ejemplo, ya desde temprano, y estos ensayos de fase clínica 3, fueron hechos en 40.000 personas y ahí se aseguraron que hubiera distintas edades, ¿sí? O sea, que hubiera también personas, creo que los más chicos creo que tenían 12 años o 16, y los más grandes hasta 85 o 90, y vieron que no había una pérdida de efectividad asociada a la edad, y ahí también tenían personas hipertensas, y personas con diabetes, y personas con varias enfermedades preexistentes. Obviamente que ese pool de 40.000 personas, vos decís, bueno, ¿cuántos de estos son hipertensos? No son los 40.000, no fue un ensayo clínico hecho en hipertensos, pero tenés hipertensos, y tenés diabéticos, y tenés gente con un montón de enfermedades crónicas, y podés desagregar los datos y mirar solo esa población, y podés ver, y de hecho lo vieron, que la vacuna es igual de efectiva en personas con hipertensión, con un montón de enfermedades crónicas. O sea, en ese pool de 40.000 personas se aseguraron de que hubiera buena parte, digamos, de la diversidad que después va a haber en el mundo. Ese es un gran tema en cómo funciona la medicina, porque muchas veces los ensayos clínicos se hacen en europeos y americanos, personas de raza blanca, etcétera, etcétera, y después la realidad es que se extrapolan los datos a la población general y a veces por eso fallan algunos medicamentos en ciertas poblaciones. Pero creo que en este caso realmente eso se tomaron los recaudos desde el vamos y la población elegida para los ensayos clínicos fue variada. Pero olvidémonos de los ensayos clínicos. Una vez aprobada la vacuna en diciembre de 2020 por muchos países, empieza a vacunarse. Y cuando se empieza a vacunar, ya no es en criterio población placebo y población vacunada, 40.000 personas y 40.000 personas, sino que es la población de todo un país, ¿sí? Y países como Israel, encabezados a lista, pero Estados Unidos, el Reino Unido, China, con distintas vacunas. China, lo que pasa, tiene una población muy grande, pero Israel ya tiene a la inmensa mayoría de su población vacunada con una de las dosis, ¿sí? Y con las 2 dosis también un porcentaje muy importante. O sea que ahí tenemos muchos más datos. O sea, no hay que quedarse con la idea de que los datos vienen de los ensayos clínicos preaprobación. La riqueza de los datos viene, necesitamos esos ensayos clínicos para que ocurra la aprobación de las vacunas, pero después se sigue monitoreando en la diaria a las personas que van recibiendo estas vacunas y se sigue registrando todo tipo de efectos adversos que surjan y se sigue viendo la efectividad. Entonces, la cantidad de datos que hay es realmente muy grande. Obviamente, como decía, si alguien me dice, yo no soy médico, tengo tal patología concreta, bueno, habrá que ver, y eso es más trabajo de un médico, ver si puede haber algo en ese sentido. Pero enfermedades crónicas más frecuentes están todas contempladas en los ensayos clínicos y además en la población vacunada mundial, que en nuestro país ingresó tarde en la vacunación, como saben, pero eso también tiene obviamente que no es una ventaja, pero tiene un costado luminoso que es que arrancamos la vacunación con un montón de datos que países que arrancaron antes no tenían. Eso con respecto a... luego había una pregunta respecto de embarazadas. No hay, hasta que yo sé, tal vez creo que están comenzando a hacer, pero no hay ensayos clínicos hechos específicamente en embarazadas, y las embarazadas fueron excluidas de los ensayos clínicos anteriores, y por eso en muchos casos se recomendó inicialmente no dar estas vacunas en el embarazo. Pero ¿qué ocurre? En muchos de esos ensayos clínicos ingresaron mujeres que no sabían que estaban embarazadas y se dieron la vacuna y después se enteraron que estaban embarazadas, y eso permite estudiar los efectos de la vacuna sobre el embarazo, y los resultados en ese sentido son alentadores. Con todo, es uno de los temas tal vez más delicados, ¿sí? Y donde las distintas sociedades ginecológicas, etcétera, se están expresando, y uno de los criterios que hoy día, pero esto va a cambiar con el tiempo cuando haya más información, pero uno de los criterios que hoy día se están manejando es en personas que son personas de riesgo, ¿sí? por el tipo de trabajo que tienen, o por personas de riesgo para el coronavirus, el beneficio de darse las vacunas supera los riesgos potenciales que pueda haber sobre el embarazo por el hecho de no tener la información. No porque existan, no porque se hayan visto, sino por no tener la información.
En personas que son de bajo riesgo para el coronavirus, personas mujeres más bien jóvenes, sin ciertas comorbilidades, en esos casos la relación riesgo-beneficio tal vez cambia y algunas sociedades ginecológicas sugieren postergar la vacunación hasta después del nacimiento, otras no. Pero esto va cambiando. Por ejemplo, el Reino Unido al principio había alertado a las personas alérgicas, ¿sí?, que tuvieran antecedentes de alergia, había alentado a no vacunarse, fruto de algunos efectos adversos que se dieron tempranamente cuando el Reino Unido empezó a vacunar con alguna de estas vacunas. Después se dieron cuenta que muchos de esos efectos o no estaban vinculados a las vacunas, o cuando vacunaron un número mayor, se vio que eran extremadamente infrecuentes, y cambió la recomendación, y hoy se recomienda a personas con antecedentes de alergia, incluso alergia a medicamentos, que igual se vacunen. Y solo se contraindica la vacuna en personas que tengan alergia a los componentes de la vacuna. Por ejemplo, en el caso de las vacunas de ARN, ¿se acuerdan de esa nanopartícula lipídica? Eso tiene algunas moléculas, y bueno, hay algunas personas que se sabe que son alérgicas a esas moléculas, a esas personas no pueden recibir la vacuna. Pero en general, digamos, son muy excepcionales los casos de personas para las cuales al día de hoy se les recomienda no dar la vacuna, justamente porque se ha visto que son inocuas en la inmensa mayoría de las personas y muy efectivas en la inmensa mayoría de las personas también. Así que esa sería mi respuesta en términos generales, y esto va cambiando, digamos, con el tiempo. Pero enfermedades crónicas, las más comunes, hipertensión, diabetes, ahí está estudiado en esas poblaciones, y la vacuna es segura y efectiva. Estas, de las que estamos hablando, ¿no? Bien. No sé si había alguna otra pregunta. Carlos quería decir algo, creo. No, Juan Pablo ya lo contestó. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, creo que estuvo espectacular. La verdad que Juan Pablo tuvo un conferencista, tenía razón, Carlos. Estuvo muy bueno, llevamos 2 certificados. No, pero más allá de eso, creo que pudimos también sacarnos las dudas y entender de primera mano cómo es que funcionan y bueno, y la efectividad de las mismas, ¿no? Yo nada más que agradecerles enormemente el tiempo, la dedicación, porque esto por supuesto que lo tuvieron que preparar. Y bueno, y sobre todo también tomar conciencia de las vacunas y bueno, y cómo son. Nuevamente gracias, Juan Pablo, de verdad, te pasaste, creo que tuvo, el masazo no fue tal, estuvimos todos muy atentos, y después estuvo bueno también porque lo hiciste muy didáctico. Muchas gracias. Bárbaro. Vi el chat y justo acabo de ver la última pregunta, que tiene que ver con la cepa de Brasil. Esto tiene más que ver, digamos, con la virología, y se escapa un poco de mi área de trabajo, pero es un tema obviamente que preocupa, porque hay otras variantes como la sudafricana, pero Brasil lo tenemos al lado, y tenemos una frontera seca, digamos, que no es una frontera real, porque sabemos que hay mucho movimiento. La variante brasilera es una variante, técnicamente no es una cepa, o sea, sigue siendo el mismo virus, pero mutó algún aminoácido. Se sabe que es más contagiosa, posiblemente sea más grave el caso de contagiarse con la misma, y en cierto modo, lo que pasa con muchas de estas variantes, no con la británica, ¿sí?, y estas vacunas, pero sí con la sudafricana y esta vacuna brasileña, es que los anticuerpos, cuando se les saca sangre a las personas vacunadas, se ve que los anticuerpos que tienen son menos efectivos. Recuerdan que los anticuerpos rodean al virus y evitan que infecten otras células. Se ve que los anticuerpos que generan las personas vacunadas con estas vacunas son menos efectivos en rodear a los virus que tienen estas mutaciones. Ahora, que sean menos efectivos no es lo mismo a que sean cero efectivos, y además se está viendo parte de la película, porque por eso recuerdan que había introducido que hay anticuerpos que liberan, hay glóbulos blancos que liberan anticuerpos, pero hay glóbulos blancos que no liberan anticuerpos, sino que reconocen a las células infectadas y las matan. Y posiblemente, aun cuando estas mutaciones hagan... ¿Por qué el virus adopta esas mutaciones? Justamente porque empieza a haber presión inmunitaria contra el virus, y el virus muta para tratar de zafar. Entonces, eso de alguna forma es algo esperado, ¿sí? Los virus logran adaptarse, pero posiblemente estas vacunas igual sean lo suficientemente efectivas, no para prevenir la infección, pero sí para prevenir las formas graves de la enfermedad. Eso todavía hay que verlo y se está estudiando. Pero posiblemente eso termine siendo así, se vea que son inefectivas, esa efectividad del 94% colapse,
a un 10% o menos en prevenir la infección, pero se mantenga igual muy alta en prevenir la forma grave de enfermedad, que como decíamos es lo importante. Lo otro hace a la circulación comunitaria del virus. O sea, si tenemos vacunas que evitan que nos infectemos, es más fácil desterrar del planeta el coronavirus. Todo indica que no vamos a poder desterrar del planeta el coronavirus, va a ser una enfermedad que va a seguir con nosotros mucho tiempo, como existe la gripe, como existe muchas otras. El sarampión, por ejemplo, que la controlamos muy bien con las vacunas, después bajó la tasa de vacunación y volvió a aparecer más casos de sarampión, y bueno, va a pasar un poco lo mismo con esto y conviviremos. Lo importante es que vamos a salir del estado de pandemia, vamos a salir de un estado donde la gente masivamente se contagia, masivamente va a los hospitales, satura de los CTIs, se muere en grandes cantidades. Eso todo indica que las vacunas van a evitar eso, y eso es lo más importante. Desterrar el SARS-CoV-2 posiblemente no pase. Capaz que, Juan Pablo, un comentario para cerrar. Primero que nada, felicitarte por la charla, que realmente fue magnífica, como dijeron muchos de los que escribieron en el panel. Recordarles una cosa. Lo peor que nos puede pasar hoy es infectarnos y no estar vacunados. La mejor vacuna es la que tengamos disponible, no tengan ninguna duda de eso. Cuanto más vacunados tengamos, menos va a poder el virus encontrar personas para contagiar. Esa fue una pregunta que andaba por ahí por la vuelta en el chat. ¿Qué pasa si me contagio a pesar de estar vacunado? Contagio, bueno, si la otra persona está vacunada, todo eso va disminuyendo los números. Pero lo importante es que los primeros datos de Brasil, la cepa brasilera es una cepa muy complicada, sabemos que ya está en Uruguay, no sabemos cuánto, pero tenemos datos preliminares de que está en Uruguay. La cepa de Brasil es una cepa compleja, nos va a poner en dificultades, nos va a llevar a una zona más compleja todavía en la situación epidemiológica del país, y es una carrera entre cuánto avance, la velocidad con que avance la cepa P1 de Brasil, que hizo colapsar el 90% de los CTIs de todos los estados de Brasil, contra la velocidad con que vacunemos. Entonces el pedido del instituto es, por favor, vacúnense con la vacuna que les ofrezcan, no importa cuál, todas son muy efectivas para reducir los dos puntos fuertes de la enfermedad, que es hospitalización en CTI y mortalidad, y con eso generando una inmunidad de rebaño, es decir, teniendo a más del 70% o aproximadamente el 70% de la población vacunada, vamos a estar en una situación mucho mejor, y a fin de año podremos reevaluar qué tenemos que hacer, si usar una nueva vacuna, revacunarnos, etc. Pero creo que es importante el concepto de que hoy lo importante es vacunarse y que la mejor vacuna es la que esté disponible. De mi parte, nada más. Carlos, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, espectacular. Muchas gracias por la invitación. Apareció una última pregunta, dice, si cursás COVID, ¿cuánto tiempo debe transcurrir antes de vacunarse? Lo aconsejado en Uruguay son 6 meses. Perfecto. Y vi por ahí otra pregunta que, solo porque quedó el concepto de que lo importante era tener un mal sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico era el causante de enfermedad. No, capaz que Día entendería eso, no. El sistema inmunológico es lo que hace que cada virus que nos agarremos no nos mate, ¿sí? Dependemos de nuestro sistema inmunológico. Es muy importante que esté bien. El problema es que ni muy, muy, ni tan, tan. A veces defectos sutiles que hacen respuestas exacerbadas inmunológicas terminan siendo problemáticos, ¿sí? Pero el sistema inmunológico, todo bien con él, lo necesitamos.